¿Quién es Jorge Caballero? Bueno, pues el nombre mío es Jorge Caballero, yo hago parte del proceso del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. Me integré al movimiento indígena en los años 80, empecé un relacionamiento con el Cauca a mediados de los 80 en una lógica de intercambios hacia la construcción de un proyecto político desde los sectores populares para la nación colombiana. Y nos fuimos encarretando, acompañamos los procesos de dejación de armas del Quintín Lame y luego nos comprometimos con el trabajo de la Constitución Nacional, lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente. Hemos venido trabajando a diferentes proyectos, pero principalmente muy de la mano con toda la lógica de construcción de movimiento social y de resistencia indígena. Muy bien. Y entonces, pues la primera pregunta es, pues, ¿cómo vio Jorge Caballero ese proceso de la constituyente? La constituyente, sin lugar a dudas, quienes veníamos acompañando los procesos de paz, la consideramos un puntal importante e imprescindible para llegar a un acuerdo nacional de paz. Sin embargo, para la mayoría de las izquierdas, en especial para los movimientos más radicales, entre ellos las FARC y por supuesto pues todos los amigos de esos procesos revolucionarios que no acompañaron los procesos de paz, se consideró una situación crítica, no participaron de ella, igual que los partidos tradicionales que la consideraron como una especie de pérdida de tiempo, ¿sí? Y no le trabajaron mucho a los procesos de elecciones, no nombraron candidatos comprometidos y finalmente pues lo que resulta es un acontecimiento que es aprobado de alguna manera por una gran mayoría, en donde no fueron los movimientos de paz los que logran, digamos, que esta iniciativa llegue a su feliz término, sino es el movimiento estudiantil y otros movimientos de carácter social los que con la séptima papeleta logran consolidar finalmente que esta iniciativa se lleve a cabo. Entonces, lo que uno podría de alguna manera concluir es que es un momento de decepciones y un momento de entusiasmos. Un momento de decepciones de las grandes mayorías que creo que todavía no han salido de esa decepción y una aspiración de cambios, una aspiración de consolidación de procesos que históricamente han venido trabajando por la democracia, que han venido trabajando desde la resistencia, que han venido trabajando por procesos de unidad y de la comprensión de esta realidad social que es el pueblo colombiano y que de alguna manera quedó concretada en el artículo 7º de la Constitución Nacional cuando se habla de nación multiétnica y pluricultural. Entonces creo que esa puja sigue, ¿cierto? Porque la Constitución quedó con un híbrido entre un legado de derechos muy completo, ¿cierto? Y la apertura a la globalización y al neoliberalismo en lo que es la construcción del Estado. Entonces son dos partes que son antagónicas, igual que lo fue, digamos, la misma construcción de la Asamblea Nacional Constituyente, y al igual que lo fueron sus resultados cuando el hoy candidato a la presidencia de la República, en el momento de la firma, ¿cierto?, de un acuerdo de paz, decide bombardear Casa Verde. Entonces son una serie de acontecimientos que aparecen allí, que nos muestra Rafael Pardo, sí, que en ese momento era el ministro de Defensa. Entonces, si nos damos cuenta, es digamos, una circunstancia histórica permanente de contradicciones y cómo
de antagonismos, ¿cierto?, que no ha logrado superarse y que sin lugar a dudas, por un lado, le dio una línea de conducta al movimiento social, pero también forzó una línea de conducta de la derecha. Y la derecha de ahí en adelante radicalizó sus actuaciones. La derecha de ahí para adelante se propuso a negar la democracia, ¿cierto? Si bien Colombia se ha ufanado de ser una de las democracias más antiguas de América, trató de demostrar de que la democracia no existe y lo ha venido certificando, ¿cierto?, principalmente en los últimos 8 años de gobierno del presidente Uribe, ¿cierto?, en donde la constitución para el poder político no existe, en donde el poder es el presidente o el ejecutivo es el que hace las leyes y hay un instrumento facilitador que es el Congreso de la República, cuando debería ser, según la misma Constitución y según las teorías de la democracia o de los estados democráticos de derecho, ¿sí?, en donde hayan equilibrio de poderes. Pero la derecha se ha esforzado porque el ciudadano común dude de eso, de que el ciudadano común sienta que eso no existe y que es una ficción, y lo viene logrando. ¿Y la izquierda qué papel ha jugado ahí? La izquierda, desafortunadamente, ¿cierto?, ha jugado un papel muy similar desde el otro ángulo, intentando la misma demostración: la democracia no existe, la democracia es imposible, lo que hay que seguir construyendo es una perspectiva de dictadura del proletariado, un proletariado que no existe, pero que sigue siendo de alguna manera el ideal, y de una toma del poder del Estado a través de las armas. Es decir, para nada el legado del primer artículo, en donde se dice que es el pueblo el que ordena, que es el pueblo el ordenador de la institucionalidad, de que la institucionalidad está para proteger al ciudadano y no al contrario. Entonces, todo este tipo de cosas, la izquierda también ha jugado el papel de mostrarla como un acontecimiento nefasto, ¿cierto?, es decir, de que no solamente eso no existe, sino que no es posible. ¿Y el sector indígena cómo lo ha visto en estos años? Para el sector indígena, sin lugar a dudas, fue un compromiso. Yo digo que el hecho de que 3 indígenas hayan participado de ser integrante de ese cuerpo le creó un compromiso principalmente al Cauca, ¿sí? Otras regionales tienen procesos menos efectivos, no hablan, digamos que de otras formas de resistencia, no digamos que no tienen resistencia, sino son formas diferentes de resistencia, pero en donde han visto al Estado muy lejano. Por ejemplo, el Amazonas de alguna manera considera que por las prácticas clientelares, considera que el Estado es una especie de maldición a la que se llega y que si uno se integra a él tiene que hacer parte de esa maldición. Las comunidades del Pacífico tienen una percepción más o menos similar, pero en donde consideran que el Estado es la gran madre que tiene que proveerles de alimento cada vez que ellos lo requieran, pero que es una madre que no es cercana, sino que es una madre extraña a la que hay que llorarle mucho para que le dé alguna migaja. Y comunidades muy tradicionales como las del Atlántico, que consideran que este es un estado que no les corresponde, que son los hermanitos menores, y que por lo cual es decir, con ellos la relación es una relación difícil, a los que hay que darles muchos consejos y a los que hay que hacerles mucho trabajo de medicina tradicional para que cambien sus costumbres, pero sin embargo no lo van a hacer. Y en ese sentido, el papel de las comunidades indígenas andinas, ¿cuál sería? El papel de la comunidad, digamos, de los pueblos indígenas de los Andes ha sido más protagónico.
de alguna manera el mismo acontecimiento de lograr que la representación indígena esté permanentemente en el Congreso con 2 indígenas, le creó una responsabilidad. En ese sentido, pues uno de los primeros senadores fue Anatolio Quirá, y no por la propuesta misma de ser un candidato desde lo indígena, sino de ser un candidato indígena que apoyaría a los otros 2 candidatos indígenas, es decir, con una propuesta política mucho más amplia. Acontecimiento que yo diría que, o perspectiva que logró su finalidad, pero que de alguna manera se perdió en el camino al tratar de construir un movimiento realmente amplio, en donde por las circunstancias mismas de lo que nosotros consideramos construcción de movimiento social no se logró. Y lo que más, digamos, permaneció en el imaginario es la creencia de que la democracia se hace a través de productos de mercadotecnia, entonces que los candidatos son simplemente un buen envase, y que si tienen un buen vestido y una buena marca, pues la opinión pública los va a respaldar. ¿Y cómo eran esos candidatos? En el momento de la Constitución, ¿cómo se vivía ahí la política? ¿Cómo fue esa campaña para que ellos llegaran a la Constituyente? Digamos que la primera imagen, por ejemplo, de ir a la Constituyente es una imagen que representó la aspiración del movimiento social, del movimiento indígena, y fue ligar la bandera, ¿cierto?, la bandera nacional a un chumbe. Era decir, aquí, ¿cierto?, estaremos juntos, pero mantendremos nuestras diferencias, ¿sí? Luego vienen las candidaturas al Senado, al Congreso de la República, y el movimiento indígena trata de consolidarse, uno, como lo que debería ser, y es una elección de candidatos que sean producto de las comunidades, lo cual no se logró, porque las iniciativas que aparecieron allí, incluyendo a la UNIC, quisieron hacerse lo que le dije yo a usted, que es un movimiento más de mercadeo y de opinión pública, y no una consecuencia de procesos sociales fortalecidos. Así se intentó hacer con la Alianza Social Indígena, en donde sus estatutos mencionaban que los movimientos sociales tendrían participación del proyecto y que tendrían la posibilidad de hacer parte en los momentos de las decisiones fundamentales de ese movimiento. La perspectiva mercadotecnista nos excluyó ese tipo de situaciones, ¿cierto?, o de criterios, y lo convirtió en un partido más, en lo que podríamos llamar una microempresa electoral, ¿sí? Y tanto así que sentían vergüenza de lo indígena y que trataron de cambiarle el nombre de Alianza Social Indígena por Alianza Independiente. ¿Sí? Movimientos, por ejemplo, como el de autoridades indígenas, que de alguna manera su discurso fundamentalista frente a lo indígena es muy fuerte, no pasaron de ser un movimiento de opinión pública, ¿sí? Y no le han trabajado, ¿sí?, a la construcción de movimiento social. Yo creo que hasta ahí están, así en este momento están las cosas. La Constitución Nacional no deja de ser, ¿cierto?, un legado, ¿cierto?, que está ahí en términos de derechos. Sin lugar a dudas necesita transformaciones en cuanto a las posturas de su relación institucional con el modelo económico. Deben surgir cambios, pero en el momento no se podría hablar ni de reformas, creo yo, ni de ajustes de la Constitución. Lo que se necesitaría realmente son movimientos sociales, ¿cierto?, y partidos políticos con ideologías. Desafortunadamente en Colombia ni el Partido Liberal tiene la esencia
que le dio origen, ¿cierto?, en las situaciones lamentables del siglo XVII y XVIII, y que intentaron un cambio hacia la libertad de los individuos, ni entienden, ¿cierto?, lo que significa la modernidad en tiempos de ser una demostración de la realidad de sus territorios, como en el caso de lo que se planteó, como dije inicialmente, del artículo 7º, en donde esta Colombia multiétnica y pluricultural lucha por expresarse, ¿cierto? Pero también, no solamente por expresarse, sino por hacer parte de la toma de decisiones de la guía o digamos, del futuro del país, ¿no? Y en 20 años, casi 20 años de la Constitución, ¿a usted le parece que la Constitución le cambió la vida a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas? Yo diría que no es que le haya cambiado la vida, pero sí le permitió mayores seguridades. De una ley 89 que trataba al indígena como menor de edad, y donde su búsqueda era la desaparición de los pueblos como pueblos. Aparece la Constitución y le da, ¿cierto?, todos los contenidos que el movimiento social el movimiento indígena venía buscando por siglos, ¿cierto? Y es el de parecerse más a lo que es, de actuar como es, ¿cierto?, y de defender sus principios, incluso sus economías. Creo que de alguna manera la Constitución lo ha permitido. Vemos hoy un movimiento indígena mucho más claro en términos de la cosmovisión. Vemos un movimiento indígena mucho más claro en términos de gobierno y autonomía. Vemos unas resistencias mucho más consolidadas en términos de su compromiso con la sociedad y con la naturaleza y con el mundo, en términos ahorita de temas como el calentamiento global, en donde el soporte, ¿cierto?, central es la Constitución Nacional. Entonces sí creo que hay un afianzamiento, ¿cierto?, en todo lo que han sido sus ideales milenarios, ¿cierto?, en un momento de la historia donde esto parecería ser una irrealidad, ¿cierto?, o sea, casi que un camino imposible. Pero los indígenas se la juegan, y creo que con la Constitución lograron al menos un encuentro discursivo con una sociedad que ha olvidado parte de sus raíces. ¿Y a usted por qué a mí hay una cosa que siempre me llamó la atención? Porque en ese momento, cuando el Estado era, por decirlo así, más fuerte, ¿cierto?, como Estado en comienzos de los 90 y tal, ¿por qué permite el reconocimiento de una población que parecía estar destinada, pues, a ser reducida a la vida civilizada, como decía la Constitución? O sea, no es raro que el Estado haya sido tan, por decirlo así, entre comillas, tan magnánimo con población que no era tan representativa poblacionalmente en comparación al resto. O sea, ¿por qué habrá pasado ese asunto? La Constitución defendiendo sus voces, defendiendo sus posturas, es decir, no se lo mandaban a decir con nadie, ¿sí? Ese es un elemento que hay que tener siempre en cuenta en los análisis. El otro es la misma despreocupación de los partidos, pero menospreciaron ese momento histórico, ¿sí? Y la gente que llegó allí de los partidos tenía una tendencia demócrata, ¿cierto? Por lo menos discursiva en términos de una aspiración futura. ¿Sí? Álvaro Gómez, ¿cierto?, un radical de derecha, ¿cierto? Navarro en una perspectiva revolucionaria, Horacio Serpa, ¿cierto?, un liberal con fundamentos. Pues su perspectiva era que esa construcción les podría dejar dividendos en un futuro cercano, ¿sí? Entonces otro argumento que hace que lo renovador, ¿cierto?, para ese Estado realmente era el pensamiento indígena. Sin lugar a dudas, lo indígena nutre grandemente
los textos constitucionales. ¿Sí? Pero en un sentido más, como usted decía, ¿se podría pensar en ese sentido como el marketing político que se hablaba, del que se habla ahora, o más en un sentido real de valorizar lo indígena? Las dos cosas estaban allí, por eso una es la renovación del discurso que la democracia necesita, es decir, los estados necesitan, ¿cierto?, renovar sus discursos, pero también hay una idea de marketing político, ¿cierto?, de sacarle dividendos a corto plazo, pero además, como quienes estaban allí, ¿cierto?, no eran los herederos rancios de los partidos tradicionales, pues esta cuestión les pareció de menor calado, ¿cierto? Y la dejan fluir, ¿sí? Y yo diría que no es el Estado el que es benevolente con eso, ¿cierto? Sino que hay una gran opinión pública que observa esos acontecimientos y que no permite la interferencia de quienes en ese momento estaban en la construcción del otro modelo de Estado, que era el modelo de la derecha. ¿Sí? Por eso la constituyente fue amenazada, por ejemplo. Sí, porque esa derecha también vio la posibilidad, pero como había desperdiciado el momento de las elecciones, le tocaba ver a través de terceros, ¿cierto?, llegar a incluir sus aspiraciones. Pero usted cree, si la población indígena en Colombia fuera más grande, por decir algo como en el caso de Bolivia, de pronto de Ecuador, ¿usted cree que se hubiera dado la misma facilidad de reconocer un Estado multiétnico pluricultural? Eso es difícil predecirlo, ¿no? Porque ahí está, por ejemplo, lo que ha sucedido con Ecuador o los mismos acontecimientos de Bolivia. Entonces, como en Bolivia la tensión, ¿cierto?, la tensión es real. Entonces lo que se mide allí es la correlación de fuerzas, ¿sí? En Ecuador los indígenas son mayoría, pero son minoría política, ¿sí? Entonces la correlación de fuerzas la tiene todavía el establecimiento y cualquier propuesta que haga los indígenas pues resulta siendo peligrosa. Aquí lo que uno consideraría fue un momento histórico en donde el desprecio, ¿cierto?, por la democracia y por las fórmulas de la democracia era el más evidente por parte de la clase política, ¿sí? Y ver una minoría, ¿cierto?, recién aparecida en términos de una visibilidad real, pues no les causaría ningún daño a futuro, ¿sí?, en términos de correlación de fuerza, de correlación de fuerza real. ¿Sí? Y aquí en el Cauca, de esas élites o esas relaciones de poder, ¿cómo vieron ese reconocimiento? Yo creo que uno de los factores que alertó a la constituyente de alguna manera sí fueron los personajes del Cauca. Y creo que hubo varios intentos de detener cosas, por ejemplo, no sé si usted recuerda que los indígenas hicieron un momento de tensión en la constituyente porque el artículo 330 no iba a ser permitido, no iba a ser aprobado, ¿sí? Y los indígenas dijeron, hubo una tensión grande porque había presiones para que eso no se aprobara, ¿sí? Pero también hubo esa correlación de fuerzas, ¿cierto? El Cauca llegó a la Constitución Nacional con todos sus gobernadores, cerca de 70 gobernadores en ese momento, con sus bastones de mando. Eso crea un acontecimiento político, yo diría que un poco fuera de lugar, ¿sí? Y coloca al movimiento indígena ante una opinión pública, ¿cierto?, generosa, ¿cierto?, de ver. Yo diría que lo que llama la opinión pública son indígenas que tienen todavía metido, ¿cierto?, un indio por allá escondido, y que cuando se vieron reflejados allí y hubo como cierto apoyo, cierto, un sentimiento de complacencia con el indígena que hizo que los políticos evaluaran más ese momento, ¿cierto?, que un futuro cercano. ¿Qué tanto habrá pesado ahí como todo ese nivel de movilización, por decirlo así, de confrontación de las organizaciones campesinas, que pues en el 90 fueron bien
pues también bien visibles, tanto como el movimiento indígena, ¿cierto? Toda la cuestión aquí del sur de la gente raspadora del coca o la gente en la costa, en el sur de Bolívar que se movilizaron, o sea, no habrá pesado también... Lo que pasa es que esos acontecimientos fueron un poco posteriores a la constituyente, ¿sí? Diría, aquí lo que más pesó, digamos, en la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, principalmente para el suroccidente colombiano, fue el hecho de que los acuerdos de paz más importantes se han realizado en este departamento. Entonces había también un sentimiento de solidaridad, eran quienes más habían masticado el tema de una constitución, ¿sí? de una constituyente nacional. De alguna manera el movimiento Quintín Lame, ¿cierto? Le envió una carta al Consejo de Estado, ¿cierto? En donde le dice, si no se abren las compuertas de una constituyente, el Quintín se retira. No era, digamos, un movimiento que pesaran las decisiones pero ante la opinión pública internacional era una circunstancia que colocaba en riesgo el gobierno en el momento de Barco, ¿no? ¿Y cómo vivió el CRIC ese asunto de el mismo año en que se aprueba la constituyente, es el mismo año en que sucede la masacre del Nilo, ¿cierto? Entonces es un poco paradójico, ¿no? Que se reconocen por un lado los derechos a las poblaciones indígenas y ese mismo año pues... Hay dos acontecimientos que muestran, es decir, yo lo ligaría con el que ya había mencionado, ¿sí? El mismo día en que se firma la Constitución Nacional es bombardeada Casa Verde, lo que quiere decir nosotros no creemos en esa, ¿cierto? En la jornada. Es decir, hay un sentimiento de desprecio del entonces gobierno, ¿cierto? Por una iniciativa que de alguna manera tenía una aprobación nacional. Pero luego vienen los dos acontecimientos, la masacre del Nilo, ¿sí? Y la muerte de 3 mamos por ese tiempo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Circunstancia que, es decir, si no tenía el mismo peso en términos de comunidad, como de afectación comunitaria como en el Cauca, para lo de la Sierra Nevada fue una cosa digamos, incluso que permanece todavía en un rincón digamos, del desprecio por lo más tradicional, ¿sí? Porque sin lugar a dudas estos mamos eran personas que venían criticando los gobiernos del momento.